para saber quién vive allí, quién no vive, quién es dueño de esto, quién es dueño de aquello. Es que los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no son hechos en Colombia o en otras partes del mundo. Crisis en la frontera colombo-venezolana. ¿Estos controles son necesarios para traer soluciones a una economía en crisis? ¿O es una fórmula para más problemas? Para eso nos vamos a conectar directamente con Venezuela con el economista Ángel García Valls. Ángel, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Yo tengo que tirar un disclaimer porque esto es bien importante. Tú eres asesor de María Corina Machado. Tú eres un tipo que desde el punto de vista económico has criticado las políticas actuales de la administración de Maduro. Y yo te he querido traer porque quiero escuchar tu versión económica, no tanto política o electoral, sino económica. ¿Por qué tú estarías criticando las acciones que está tomando actualmente la administración de Maduro en el tema de la frontera con Colombia? ¿Cuál sería tu argumento económico? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas, bueno, la literatura económica es muy clara al respecto. La solución al contrabando es la igualación de los precios de las mercancías de ambos lados de una frontera. Mientras un tanque de combustible en Colombia cueste, digamos, entre 30 a 40 dólares según fluctúe el precio del petróleo, y en Venezuela cueste apenas un poco menos de 50 céntimos de dólar, entonces habrá contrabando. Por supuesto que la solución es levantar los controles a los precios y el control de cambio, y eso es lo que conduciría a esa igualación. ¿Cuándo se anularía el contrabando? Cuando la diferencia de precios de un lado a otro de la frontera no sea mayor a un 30%, particularmente porque eso sería más o menos el porcentaje que desincentivaría por los costos de transporte y el riesgo asociado a las operaciones de contrabando ese tipo de negociación. Para Ángel, está claro que la literatura económica dice que los controles de precios a largo plazo no funcionan. Pero lo cierto es que en Venezuela hay un problema de contrabando, eso tenemos que reconocer que existe. Y que la frontera colombo-venezolana está siendo utilizada para el contrabando. El bachaqueo y todas esas cuestiones que están pasando en Venezuela, en parte, son consecuencias de que hay un contrabando. Hay mucha gente que está haciendo plata con eso. El gobierno tiene que traer una solución inmediata. Si tú liberas los precios ahora y tú quitas el control de precios, todo eso va a tener un efecto negativo a corto plazo. Y tú lo sabes muy bien que va a ser así. Se va a disparar mucho más la inflación, va a haber mayor desabastecimiento, porque a corto plazo no se van a resolver los problemas. El gobierno de alguna forma le tiene que decir al país que está solucionando los problemas. Entonces, cuando el gobierno va a la frontera colombo-venezolana a buscar de alguna forma controlar el contrabando, está tomando una acción positiva porque hay un serio problema que hay que reconocer existe en la frontera. Bueno, el asunto hoy por hoy es que buena parte de lo que son las importaciones en el país, de la parte que se convierte de los dólares en una factura de importación, 2 de cada 3 dólares se fugan bajo la forma de sobrefacturación y aproximadamente solamente $1 de cada 3 se convierte en importaciones, de las cuales 30% terminan en Colombia, en norte de Brasil, en Trinidad. Nosotros creemos en Econométrica que levantando los controles de cambio se pueden tener resultados al día siguiente. Al día siguiente se acaba el contrabando si se igualan los precios. Por supuesto, sí habrá que esperar aproximadamente de 2 a 3 meses para que lo que hoy se convierte en sobrefacturación, es decir, en precios abultados para conseguir el acceso al dólar barato, se convierta después en mercancías efectivamente sí importadas al territorio nacional. Por supuesto va a haber una dilación o un rezago de 2 a 3 meses que serán muy duros, pero al final es una economía que está fracturada, tiene que ir a quirófano y por supuesto nadie quiere hacerlo, pero se tiene que hacer porque va a ser imposible que camine nuevamente si eso no ocurre. Y en el caso del censo que anunció recientemente de hacer un censo en el área, de la frontera, específicamente del estado de Táchira, si no me equivoco, de hacer ese censo en la frontera colombo-venezolana, de alguna forma saber quiénes son, quiénes están, quiénes son los dueños de las propiedades. Eso, ¿qué de malo lo ves desde el punto de vista, o negativo lo ves desde el punto de vista económico? Bueno, el censo, mientras sea por razones estadísticas y no xenofóbicas, yo creo que es una herramienta útil para estudiar problemáticas de tipo socioeconómico, etcétera. Pero
fiel creyente de la libertad, del comercio libre, de la posibilidad de que venezolanos y colombianos crucemos la frontera todos los días sin ningún tipo de problema, sin tener que hacer un cruce que pudiera ser de 45 minutos, tener que hacerlo en 4 o 5 horas, porque hay del lado venezolano toda una mafia de paradas de guardias nacionales esperando por números para saber que se han cobrado las coimas y las comisiones producto del contrabando de combustible. Yo creo en la libertad, yo creo en que es posible restablecer el comercio libre y nosotros creemos en la economía de mercado y sostenemos que en el actual estado de cosas en el país, en el que básicamente quienes se aprovechan de los subsidios producto de los controles son unas mafias y no los 30 millones de personas, que lo mejor que debe ocurrir para el país es el levantamiento de esos controles. Ya los distintos sectores del país están reaccionando, los gremios ya están hablando con claridad de que la solución pasa por el levantamiento de los controles de cambio de precios, y ya estamos escuchando inclusive muchos personajes del chavismo, diputados y exministros del chavismo, hablando de la necesidad de levantar con urgencia esos controles de cambio y de precios. Ángel García Balch, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Gracias a ustedes. Cuando regresemos